10 de marzo, Ciudad Juárez. Un niño de año y medio aparece sin vida entre bolsas de basura. Su madre, Vianey Esmeralda, se declara culpable de asesinato ante el juez. Pero su versión choca frontalmente con la ciencia forense. Sé que pensarás que es un caso más de negligencia o de un accidente trágico mal manejado, pero lo que reveló la autopsia no apunta a una caída. Apunta a un patrón de violencia sistemática, a señales que fueron ignoradas y a un sistema judicial que ahora debe decidir si hay homicidio agravado o algo más. Hoy vamos a desglosar, minuto a minuto, qué dijo la madre, qué demostró la necropsia, por qué el padre lo desmiente y cómo la evidencia forense construye un caso que va mucho más allá de una cómoda. Si buscas entender la justicia con rigor, sin sensacionalismo y con base en hechos verificables, quédate hasta el final, porque cuando la ciencia habla, la versión se desmorona. Y la verdad, por incómoda que sea, siempre deja rastro. Vianey Esmeralda se presentó ante el tribunal con una declaración clara. Admitió haber matado a su hijo y haber intentado deshacerse del cuerpo. Según su testimonio, todo ocurrió en un instante. Estaba por bañar al menor, el niño se cayó de una cómoda, comenzó a convulsionar y murió. Sin llamar a emergencias, sin avisar al padre, sin buscar ayuda médica. Solo una bolsa, un descarte entre la basura y un intento de borrar la evidencia. Suena a un error fatal, hasta que llega el informe de necropsia. La causa de muerte no fue una caída, fue un traumatismo cráneoencefálico severo. Pero no terminó ahí. El peritaje reveló algo que cambia por completo la narrativa. Huellas de violencia previa en cuello, abdomen y extremidades. Y un dato que helará la sangre. Con año y medio de edad, Eitan Daniel pesaba exactamente lo que un bebé de 3 meses. Desnutrición crónica. Esto no fue un segundo de descuido, fue un estado prolongado de abandono y agresión. La ciencia forense no interpreta intenciones, mide impactos. Y aquí los impactos fueron múltiples, repetidos y acumulativos. Para entender cómo un niño llega a este punto, hay que mirar lo que ocurrió antes del 10 de marzo. El padre, Brian Gabriel, declaró ante las autoridades un detalle clave. La madre nunca deseó a este niño. Esperaba una niña. Durante el embarazo, según su testimonio, ella se golpeaba deliberadamente el vientre con la intención de provocar un aborto espontáneo. Cuando Eitan nació, enfermó. El padre, originario de Texas, lo trasladó a El Paso para recibir atención médica especializada. Pero el regreso a Ciudad Juárez marcó un punto de inflexión. Fue ahí, según múltiples testimonios y reportes periciales, donde comenzó el aislamiento selectivo. El menor era golpeado por llorar. Fue atado en el baño. Las peleas entre los padres se volvieron frecuentes, y pese a tener otros hijos en el mismo hogar, solo Eitan era blanco de agresiones constantes. Esto no es negligencia pasiva, es violencia activa, dirigida y sostenida. Los patrones de maltrato infantil rara vez aparecen de la noche a la mañana. Se construyen en el silencio, se normalizan en la rutina y estallan cuando el cuerpo del menor ya no resiste más. En este caso, el cuerpo resistió hasta que dejó de latir. Hoy, tanto la madre como el padre permanecen bajo prisión preventiva. La audiencia clave está programada para el martes 24 de marzo, cuando el juez decidirá si los vincula a proceso por homicidio agravado. Pero aquí hay un matiz jurídico que no puedes ignorar. Declararse culpable no cierra el caso, lo abre. La justicia mexicana no se basa únicamente en confesiones, especialmente cuando hay evidencia forense que las contradice o las amplía. El Ministerio Público ya tiene el dictamen de necropsia, los reportes de desnutrición severa, los testimonios del padre y el historial de violencia documentado. La Fiscalía ha sido clara en su postura. No tiene ningún remordimiento. Esa frase, pronunciada en sala, no es un juicio de valor. Es una observación conductual que respalda la tipificación del delito. El homicidio agravado requiere más que la muerte del menor. Requiere premeditación, alevosía o un ensañamiento que, según los peritajes, estuvo presente. La ley no juzga por lástima, juzga por evidencia. Y en este expediente, la evidencia es contundente, cruzada y verificable. Eitan Daniel no murió por una caída desde una cómoda.
Murió por un ciclo de violencia que fue ignorado, normalizado y silenciado hasta que fue demasiado tarde. Este caso no busca morbo ni titulares sensacionalistas, busca precisión forense, rigor legal y una lección que no debería necesitar repetirse. Las señales de maltrato infantil son visibles antes de que sea fatal. La desnutrición extrema, las marcas previas, el aislamiento selectivo, la negación de atención médica, son indicadores que cualquier profesional, familiar o vecino debería reconocer. Cuando la ciencia forense entra en juego, las versiones se desmoronan, y cuando la justicia actúa con base en hechos, no en narrativas convenientes, el sistema recupera su función real. Eitan ya no está aquí, pero su caso queda registrado no como una tragedia aislada, sino como un precedente que exige protocolos más estrictos, denuncias más tempranas y una mirada más crítica sobre lo que llamamos asuntos privados. La verdad forense no tiene precio, solo requiere atención. Y hoy, al menos, ya está en los autos del proceso. Vianey Esmeralda, madre del menor localizado sin vida el pasado 10 de marzo en Ciudad Juárez, fue presentada ante un juez para determinar su prisión preventiva, tras ser acusada de presuntamente asesinar a su hijo y abandonar el cuerpo entre basura. Durante la audiencia declaró: "Me declaro culpable por el homicidio de mi hijo", y deslindó al padre Brian Gabriel. Según su versión, se disponía a bañar al menor cuando éste cayó de una cómoda. Dijo que comenzó a convulsionar y murió, por lo que decidió colocar el cuerpo en una bolsa y deshacerse de él sin avisar al padre. Sin embargo, la necropsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Además, el menor presentaba huellas de violencia previas en el cuello, abdomen y extremidades, así como un severo cuadro de desnutrición. Con 1 año y medio de edad, tenía el peso de un bebé de 3 meses. También se reveló que la madre no deseaba al niño, ya que esperaba una niña. El padre declaró que durante el embarazo, ella se golpeaba el vientre con la intención de perderlo. Añadió que tras nacer enfermó y se trasladó a recibir atención médica a El Paso, Texas, de donde es originario el padre. El menor regresó a Ciudad Juárez, donde comenzó a sufrir maltrato constante. Según su testimonio, el niño era golpeado por llorar e incluso llegó a ser amarrado en el baño. Por tal motivo tenían constantes peleas. Afirmó que, pese a tener otros hijos, solo Eitan era víctima de agresiones. Ambos padres permanecen en prisión preventiva y será el martes 24 de marzo cuando se determine si son vinculados a proceso por el delito de homicidio agravado.